Sean todos bienvenidos, mis amados. Qué bueno que han sacado este ratico para poder venir a aprender las cosas de Dios. Sé que en medio de sus ocupaciones, sus actividades, disponen este tiempo y sé que Dios va a recompensarles, Dios va a multiplicarles grandemente este esfuerzo. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema más en esta serie que Dios nos ha dado en lo que tiene que ver con la red de hombres, de caballeros de esta iglesia, de este lugar. Y sé que esta es una palabra que seguramente Dios nos va a hablar y tiene que ver con cristianos verdaderos en tiempos finales, cristianos verdaderos en tiempos difíciles. Y hoy quiero hablar particularmente de un tema que he titulado Firmes en Dios. Firmes en Dios. Ahora más que nunca necesitamos nosotros como varones de Dios estar firmes en Él, más que nunca. Aunque la tierra tiemble, aunque se mueva, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, tenemos que estar firmes en Dios. Yo no sé si ustedes a esta altura todavía están conscientes que estamos viviendo tiempos finales. ¿Sí? ¿Están conscientes de eso? Completamente seguros que estamos en tiempos finales, que sabemos que la venida del Señor por su iglesia está muy cerca, muy pronto. Y esto nos hace pensar, nos hace meditar con cosas que sucedieron el día de hoy, en la madrugada, el temblor y lo demás. Yo veía algunos de las publicaciones que colocaban en las redes sociales y ahí sí, la gente, Dios mío, ayúdenos, Dios mío, ampárenos, Dios mío, favorezcanos, Dios mío, cúbrenos, protégenos, Señor. Y entonces la gente busca de Dios cuando ve que la situación está difícil. Pero bueno, pasó el temblor y ya, cada uno vuelve a su normalidad, en su pecado, en su maldad y lo demás. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar muy afianzados en la palabra de Dios. Este es el momento, amados, donde tenemos que estar muy, muy firmes en la palabra de Dios. Ahora, más que nunca, nosotros tenemos que echar raíces, pero raíces profundas en las verdades de Dios. Este no es un tiempo para estar distraídos. Este no es un tiempo para estar nosotros como mirando otras cosas, no. Ese es el tiempo donde necesitamos nosotros estar muy fuertes, raíces sólidas. Recuerden que eso estamos hablando como iglesia, de unas raíces muy fuertes, porque tenemos unas buenas raíces, vamos a tener un tronco frondoso y unas ramas y vamos a dar mucho fruto, pero Dios tiene que cavar desde la raíz. Yo quiero invitarles a que veamos en este tema que hemos titulado Firmes en Dios, que abramos nuestras Biblias en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a mirar unos versículos bien importantes, que son palabras que Pablo escribe a esa iglesia, que también es una carta para nosotros como iglesia el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, a partir del verso 1 en adelante. Escuchen por favor con atención, síganme ahí en la lectura en sus Biblias. Dice la escritura de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, noten, hermanos, pueblo de Dios, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Escuche lo que sigue diciendo la palabra, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, dice, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, ¿sé qué? Se manifieste. Note que esas son las palabras que el apóstol Pablo le habla a esa iglesia respecto a los tiempos finales. Y ustedes y yo necesitamos estar conscientes y descubrir
la manifestación de este término que el Señor habla de la apostasía que está en medio de nuestros tiempos. Apostasía. ¿Qué será apostasía? ¿Qué quiere decir apostasía? Que cuando escuchamos ese término, que entre otras es el único versículo donde menciona esta palabra como tal, apostasía, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué será apostasía? A ver. Alejamiento de las cosas de Dios. Es una gran rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios. En otras palabras, es como un comportamiento. Es decir, que una de las manifestaciones, una de las evidencias de los signos que se van a dar antes de la venida del Señor es que habrá una gran rebelión contra Dios, contra las cosas de Dios. Que va a ser un comportamiento. Y esta palabra la está revelando el Señor en el Nuevo Testamento. Dice que en los tiempos finales, en los tiempos postreros, una de las señales es que la gente no va a querer de Dios. ¿Y es así o no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Alejamiento de las cosas de Dios. De hecho, los hombres, aún los hombres de la iglesia, cuando hay un llamado para que nos reunamos como varones, debiésemos estar. Pero hay cosas respetables que tendrán como ocupación. Pero vamos a mirar este tema porque es bien interesante. ¿Qué es esto? Vamos a ver cómo esa revelación, cómo es esa manifestación de la apostasía que dice la Escritura que se hará en tiempos finales, como una manifestación o señal. Esta palabra apostasía, les he dicho, el único versículo donde lo menciona es en este. Pero la parte verbal de acción, de apostatar y lo demás, ocurre en dos, lo estoy mirando, y hay dos versículos donde habla sobre apostatar. Uno de ellos hace referencia al apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 21, cuando el apóstol Pablo, hablando sobre él, dicen lo siguiente: pero se les ha informado en cuanto a ti, Hechos 21, 21 estoy leyendo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí es una acusación a Pablo, diciéndoles una acusación que no entienden ellos por qué Pablo está hablando de esa manera. Es una acusación que le dicen, Pablo está en contra de Moisés. Y lo están usando como para señalar a Pablo que está en contra de Moisés, y para nada. Lo que pasa es que no entendían lo que Pablo estaba diciendo, que ya como pueblo de Dios no necesitamos hacer lo que hacían en el tiempo de Moisés, donde circuncidaban literalmente a los hombres. Entonces dicen, no es eso, ya no estamos hablando de esa circuncisión, estamos hablando de la circuncisión del pecado en el corazón de nosotros. No es cortarle la telita hacia el prepucio a los varones, ya no es esa circuncisión que se practicaba en el tiempo de Moisés. Ahora nosotros necesitamos tener una circuncisión, pero del pecado. Como hombres tenemos que estar bien delante de Dios y cortar todo lo que sea pecado en nuestras vidas. Y entonces lo señalaron, entre otras, como si él estuviera en contra de Moisés, y para nada, porque no entendieron eso. El otro versículo donde se menciona está en la carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, verso 1. Ahí la segunda vez donde encuentro que se menciona esta palabra que tiene que ver con apostasía. Primera de Timoteo 4, 1. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos, los que estamos viendo. Que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice la Escritura? Apostatarán de la fe. Esta palabra que está aquí es que se van a apartar de la fe verdadera. Otra señal que está indicando aquí es que en estos tiempos, postreros tiempos, ya estamos viendo los tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a entrar en materia, amados, para analizar qué es esto de apostasía. Es decir, tenemos que salir de aquí con la idea clara para enseñar a los demás,
porque ahí puede estar nuestra familia y pueden haber muchas personas conocidas que quizás aparentemente están bien, pero están delante de lo que dice la palabra, están apostatando. Y vamos a mirar qué es esto de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Bien, pues ese es un término que Pablo lo acuña para sus mensajes, para escribir estas cartas, en la cultura de Grecia. Ellos le decían apóstata a toda persona que se rebelara contra el poder gubernamental. Es decir, todo el que estuviera en contra del gobierno griego, sea del rey o sea de la patria, entonces esa palabra griega que se utilizaba ahí era apóstata. Todo el que está en contra del gobierno, todo el que está en contra de la patria es un apóstata. Entonces esta palabra que está aquí, que es la que Pablo toma, la cuña, para escribir a los tesalonicenses, ahí en la segunda carta que hemos leído de apostasía, es como deserción, no a un gobierno, no a una patria, sino deserción a Dios. Es lo que está hablando acá. Es decir, es una persona, escúcheme, que conociendo la verdad, decide apartarse, hacerla a un lado. Después de haber conocido la verdad de Dios, se aparta. Entonces en ese grupo están las personas que en algún momento recibieron la palabra de Dios y que tuvieron la palabra y que Dios les habló de alguna manera, Dios los bendijo de alguna manera, escucharon el mensaje de Dios, pero dijeron, no me interesa, no quiero seguir, y se apartaron. A esa palabra o a ese tipo de personas es lo que la Biblia hace referencia como un apóstata, que pueden estar en las casas de nosotros, que pueden haber parte de la familia que algún día vinieron, no sé, 5 años, 6 años, 1 mes, 2 meses, una reunión, vinieron y estuvieron algún tiempo escuchando la palabra de Dios, pero dicen, no quiero saber nada de Dios. Ellos es lo que la Biblia los titula como apóstata, dejar la verdad después de haberla conocido. Sí, hasta ahí vamos. Y este término, apostasía, en el griego es la palabra apostasia, y de esa palabra apostasia, ¿qué quiere decir? Algo que se separa, que es de donde viene la palabra separación, que de ahí donde se acuña la palabra, se toma la palabra divorcio, que es una persona que estaba pero que ahora ya no está, una persona que renunció a un compromiso, tenía un compromiso con su esposa y después dice, ya no quiero más el compromiso, por alguna razón no más. Esa es una persona que es la palabra separación, apostasía. Pero el término para lo que estamos hablando hoy es una renuncia total a la palabra de Dios. Diga conmigo, renuncia a la palabra de Dios. Y esa es la palabra que está mencionando acá. Ahora, si vamos a buscar en la concordancia la palabra apóstata, en el Antiguo Testamento no aparece, no aparece. Aparece otro término que es muy parecido, a separación, a que yo tenía este compromiso pero ya no lo tengo. Y la palabra que menciona aquí es una persona que se revela, que es lo que hablamos nosotros como una persona que conocía de Dios y ya no quiere más de Dios. No está apostasía, está una persona que es una actitud de renunciar a obedecer a Dios. Por eso estamos hablando hoy de estar firmes en Dios. Dios nos hizo un llamado, Dios nos escogió en medio de nuestro pecado, en medio de la vida que estábamos llevando. Y Dios, en una soberana actitud de Él, porque Él hace lo que quiera, nos escogió a cada uno de los que estamos acá, y los que tal vez escuchan el mensaje, escucharán el mensaje. Nos escogió no porque seamos los mejores, ¿sí? O algunos se consideran mejor, yo no. Llenos de defectos, estábamos en el pecado y Dios metió su mano en ese lodazal del alcoholismo, de las drogas, de fornicación, de adulterio, de mentiras, de trampas, de robos, de engaños donde vivíamos nosotros, y el Señor metió su mano y nos llamó. Y estamos hoy aquí sentados, estamos hoy escuchando este mensaje. Como Dios nos llamó, nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando nos vaya bien? No, hasta que Dios nos llame a su presencia. Nosotros no podemos rebelarnos contra Dios. No, ya, es que como no me ayudó, es que como las cosas no me están saliendo bien, entonces yo mejor me aparto de Dios. No, tenemos que estar firmes. ¿Hasta dónde? Hasta que Dios nos llame. Ojalá que hasta el último suspiro nosotros estemos ahí tomados de la mano de Dios. Por eso el tema hoy, firmes en Dios.
Esto no es para cobardes, esto no es para pusilánimes, esto es para hombres de verdad que decimos, Señor, me la juego toda contigo. Porque es de hombres, escúcheme, es de hombres tomar la decisión por abandonar el pecado. No más pecado, no más. Eso no es de cobardes. Eso cuando el amigo dice, venga, tome, que no sé qué. No, ya no tomo porque es que yo ya tengo una relación con Dios y yo necesito estar firme con Dios. Yo no le quiero fallar a Dios por una cerveza, por un aguardiente, por un trago, por una mujer. Yo necesito. ¿Eso es de quién? ¿De valientes o no? Eso no es de cobardes. Es de valientes que decimos, ahí estamos. Por eso tenemos que estar firmes. Pero el que se rebela es una persona que tiene rebelión contra Dios, y rebelión contra Dios es que simplemente decide él personalmente, él como hombre decide, no obedezco a Dios, punto. Sé que Dios dice esto, sé que es verdad, sé que es para mi bien, sé que esto me va a ayudar, pero yo digo, no quiero eso. Prefiero seguir en mi maldad, prefiero seguir en mi pecado, habiendo conocido, es decir, a sabiendas que es Dios el que habla, a sabiendas que eso no lo puede hacer, a sabiendas que Dios de cierta manera nos ha llamado, nos ha limpiado para que sigamos adelante. Él de una forma voluntaria dice, no quiero más eso, me aburrí, no quiero seguir en eso. Entonces, para que nos quedemos como en conclusión aquí, es rebelarnos contra Dios. Sé que la Biblia lo dice, sé que Dios lo prohíbe, sé que no lo debo hacer, pero yo digo, lo voy a hacer. Aunque sé que está mal delante de Dios, yo decido hacerlo. Es una persona que es apóstata, una persona que se rebela, una persona que es rebelde a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es eso de rebelión? Vamos a entrar a mirar el término de rebelión. Significa, escúcheme por favor, que habiendo mandatos, habiendo reglas para nuestro bien, aún sabiendo eso, prefiere hacer las cosas que él quiere. O sea, hace a un lado la autoridad, hace a un lado la palabra de Dios y se preocupa solamente por su interés propio. Eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo quiero hacer, no me importa que Dios lo diga, yo simplemente lo hago porque quiero satisfacerme, quiero echarme una canita al aire, quiero pasar un momento divertido. Sé que no lo debo hacer, sé que no debo mirar a esa mujer, sé que no debo desear a esa mujer, pero yo lo quiero hacer. Mi carne, entonces nos dejamos arrastrar por la carne y finalmente, ¿qué hacemos? Hacemos lo que se nos antoja. Y eso se llama rebelión. Y es interesante ver cómo la Biblia muestra una etapa de rebelión del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Cuando Dios los sacó de Egipto y los iba a llevar a la tierra de bendición, y acompáñenme ahí en Deuteronomio capítulo 2, o mejor, capítulo 8, verso 2, donde Moisés le está hablando al pueblo, y noten que cuando Dios quería probar al pueblo, y aquí hay una característica, y escúchenme que nos ayuda mucho como principio. Cuando Dios quiere probar nuestro corazón, nos pone en dificultades. Es decir, escuchen atención, las pruebas develan lo que hay en nuestro corazón. Y dice la escritura en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Estos qué? 40 años, ¿en dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Qué hizo Dios entonces? ¿Por qué permitió las pruebas? ¿Por qué permitió el desierto? Para probar ¿qué? Su corazón. ¿Y cómo actuó el pueblo, amados? ¿Qué hizo el pueblo? En medio de las pruebas, en medio de la dificultad, se rebeló contra Dios. Y escúcheme, que el primer síntoma de la apostasía es una rebelión. Y cuando estaban en esa rebeldía contra Dios, que renegaban y lo demás, ¿a dónde miraron ellos? ¿Qué voltearon a mirar? A Egipto.
a Egipto. Es decir, antes de la separación hay una rebelión. Albergan en su corazón, guardan en su corazón cosas y comienzan a coquetear con el mundo. Alguien que se ha encontrado con Dios, que conoció a Dios, que vio las manifestaciones de Dios, por alguna razón dice, sí, eso es cierto, es verdad, he visto bendiciones, pero libremente tomo la decisión, le volteo la espalda a Dios y voy a mirar el mundo. Eso es lo que pasó con ellos. Entonces, apostasía es desertar de la verdad, conociendo la verdad, y rebelarse en contra de Dios. Es el tipo de personas que posiblemente ustedes conozcan, donde dicen, no quiero volver más a la iglesia, no me gusta ir a la iglesia, no vuelvo más a la iglesia. Es el grupo de personas que hacían parte de una congregación, que duraron durante mucho tiempo sirviendo inclusive en algún ministerio, cantando, tocando algún instrumento, predicando, y que ahora uno fácilmente los ve emborrachándose, apartados de las cosas de Dios, ocupados de tantas cosas, pero que no quieren saber de Dios. Esto para que nos quede claro lo que es ¿qué? La apostasía. La apostasía. Característica: vieron a Dios, conocieron a Dios, degustaron las cosas de Dios, pero prefirieron las cosas del mundo y se vuelven atrás. Las personas que dicen, a mí me gusta ir a la iglesia, pero de vez en cuando, es que soy todos los domingos, esos que están ahí, de vez en cuando yo sienta ir, eso una vez que uno vaya al mes, eso ahí está, es suficiente. Esas son personas que no han tomado la decisión de obedecerle a Dios, de entregar sus vidas a Dios. Es lo que el Señor nos hablaba el día domingo. Recuerda que hablamos el día domingo anterior, hablamos sobre la ¿qué? La tibieza espiritual, el peligro de la tibieza espiritual. Es la persona que no es frío porque viene a la iglesia, pero tampoco es caliente porque no está comprometido con las cosas de Dios. Es la persona que se mantiene en la banca ahí, promedio. Voy, escucho la palabra y listo, muy interesante, me llamó la atención, sí, estuvo bonito el sermón, me gustó, pero de ahí no me comprometo para nada. Pero hay otro grupo de personas que estuvimos reunidos con algunos el miércoles, por ejemplo, pasado, que hicimos llamado, y dijeron, pastor, aquí estamos, queremos servirle a Dios. ¿Qué hay que hacer? Entonces les explicamos el plan de trabajo que vamos a tener durante este año. Y dijeron, listo, pastor, nos comprometemos. ¿En qué vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces programamos con ese grupo para comenzar a partir de este martes unas clases y vamos a darles un curso especial para servirle al Señor. Dice, yo no quiero simplemente ser un asistente, yo quiero servir. ¿Cómo puedo servir? Y ahí estamos. Nos reunimos un grupo de como unas 7, 8 personas más o menos la semana, este miércoles pasado. Personas que dicen, yo no quiero estar simplemente ahí, porque es que una de las cosas que nos ayudan para estar comprometidos con Dios precisamente es eso, poderle servir. Entre más estemos ocupados con las cosas de Dios, más estamos como enchufados. Hablamos en alguna reunión aquí, recuerda la plancha que está en el congelador, necesita estar ¿qué? Enchufada, para que a pesar del frío del mundo, de todo lo que, la persecución y todo lo que pueda venir, como está tan metida con Dios, está tan ocupada con Dios, le está sirviendo a Dios, está verdaderamente comprometida con Dios, pues el frío del mundo no los va a afectar para nada, porque están enchufados con Dios. Y esas son las personas que ahí están. Y es lo que hablamos también, porque hilando todos estos mensajes que nos ha dado, es la persona que va a estar caliente todo el día. Listo, ¿qué hay que hacer? En la jugada, metidos con Dios, y no dejamos distraer, no tengo tiempo para eso, yo estoy metido con Dios, estoy predicando la palabra de Dios, estoy enseñando a una persona, estoy tan ocupado en las cosas de Dios que no me da tiempo, no me da lugar para mirar las cosas del mundo. Entonces, aquellos que caen en apostasía, por lo general, pretenden como mostrarse seguros en su condición. No, yo estoy bien así, a mí no me hagan ir por allá, yo me siento bien así, y como que sacan pecho, y dicen, estoy hasta mejor. Ya no tengo que ir a ningún lugar, ya no tengo que estar ahí y desplazándome para un lado y para otro. No,
Yo simplemente tengo una relación personal con Dios y punto. Yo para qué me congrego, yo para qué voy. Y son personas que van teniendo ahí como una semilla en su corazón hasta el punto que como no hay compromiso, es muy fácil que se desprendan y terminen apartadas de las cosas de Dios, porque no hay compromiso. Apostata. Cuando uno tiene el compromiso, uno tiene que estar ahí. O sea, yo tengo un compromiso con las cosas de Dios y así yo quisiera, pues tengo un compromiso con Dios y con ustedes que me hace estar ahí todo el tiempo ocupado, preparando un mensaje, preparando otro mensaje, y eso me mantiene. Porque si yo no tuviera compromiso, pues vengo el domingo, no vengo y me da lo mismo. Y terminaría yo apartado de las cosas de Dios. Entonces, consejo, varones, metámonos con Dios, comprometámonos con las cosas de Dios. Eso nos va a ayudar, nos va a guardar de eso. Ahora, una cosa que sí es muy clara es que normalmente los apóstatas, los que se alejan de Dios, son personas que realmente no han nacido de nuevo. Simplemente son simpatizantes, les gustan las cosas de Dios, pero no han nacido de nuevo. Porque un verdadero hijo de Dios, un nacido de nuevo, está enchufado, está conectado, quiere más, me quiero comprometer, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo colaborar? Pero el que simplemente es un simpatizante, hoy está y mañana no está, es una persona almática, es una persona emocional, pero no adquiere ningún compromiso con Dios. Y esto es lo que el Señor está hablando. Ahora, ¿son ateos? ¿Qué creen ustedes? ¿Son ateos? ¿Qué creen? ¿Qué es un ateo? Un ateo es el que no cree en Dios. Pregunta, ¿los ateos son apóstatas? Como, o sea, no se separan. ¿Cómo van a ser apóstatas si no tienen una relación, no tienen un compromiso con Dios, no han tenido un acercamiento con Dios, no conocen a Dios? Es como si alguien prestó servicio, y si una persona no prestó servicio, no pueden decir que sea un desertor del ejército, por ejemplo. Sí, pero ¿qué hace el desertor? No es que eres desertor, no, discúlpeme, es que yo nunca hice parte del ejército. Si yo hubiera hecho parte del ejército y me salí del ejército, soy un desertor, pero es que nunca fui del ejército, entonces no me puede llamar desertor. ¿Sí? Lo mismo pasa con los ateos, no pueden ser apóstatas porque no hicieron parte del pueblo de Dios. ¿Sí? O sea, no fueron llamados por Dios, no han recibido el toque de Dios. Entonces, ¿quiénes son los apóstatas? ¿De dónde salen los apóstatas? ¿De dónde? Del mismo pueblo de Dios. Del mismo pueblo de Dios. Escuche, el apóstata no es el que no va a la iglesia, el que no conoce a Dios. Ese no es apóstata. Apóstata es que conociendo, siendo parte del pueblo de Dios, siendo parte de la iglesia, se apartaron, se separaron. Por eso es que es muy importante, amados, que aquí es donde y aquí quiero centrarme en 3 puntos que son vitales, para que revisemos. Yo diría que los que estamos acá, yo no puedo decir si ustedes nacieron de nuevo. Eso solamente lo sabe Dios. Se conoce por el fruto los conocerá. Pero lo que sí tengo claro es que no son apóstatas, porque si fueran apóstatas no estaban acá. ¿Sí? Partamos de esa base. Pero lo que quiero es que no nos conformemos simplemente con decir, ni soy de los apóstatas, pero tampoco soy de los comprometidos, porque seríamos de los tibios, y ustedes ya saben lo delicado que es el tema. Ustedes saben que solo tenemos un camino, solo tenemos una respuesta. Nosotros no podemos ser cristianos tibios, no podemos ser varones cristianos, hombres cristianos entre comillas, pero tibios, no, porque ¿qué pasa con los tibios? Ustedes y yo sabemos, ¿qué dice Dios? O sea, no van a ser aceptados delante de Dios. Por eso necesitamos estar en la condición de ser cristianos verdaderos, hombres de verdad, como estuvimos ahí, hombres de valor. Vamos a jugárnosla con Dios. ¿Ustedes la quieren jugar con Dios? De aquí hasta que Dios nos llame, levante la mano. Vamos a jugárnosla con Dios. Pero para eso, mire, yo sé que se nos va a levantar gente en contra, la misma familia y lo demás, pero al cabo que nos debe interesar eso. Porque es que con Dios es que vamos a estar toda la vida.
Entonces necesitamos estar bien con Dios. Y quiero darles como el proceso para que ustedes examinen en esta noche el proceso de un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que queremos? Que seamos, ¿y esta charla para qué nos sirve? Para que nosotros podamos ayudar a otros. Ustedes que conocen personas que hacían parte de la iglesia, de una iglesia y que no volvieron, que vayamos y los digamos, mire la situación tan delicada. Pero que si de repente alguno está dentro de esa tibieza, yo no sé si soy hijo de Dios todavía o no, si nací de nuevo o no nací de nuevo, entonces le voy a dar 3 puntos que son importantes, que es como el proceso del nuevo nacimiento, para que lo aprendan y lo apliquen si quizás no lo tengan, pero sobre todo para que lo aprendan y lo puedan enseñar a otra persona. Si una persona les dice a ustedes mañana o pasado, les dice, bueno, dígame cómo hago, ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Entendemos que el que ha nacido de nuevo, el verdadero, el genuino, el cristiano verdadero, no se separa de Dios nunca. Está ahí con Dios. Entonces, cuando una persona hizo parte de la iglesia, hizo parte de una congregación y hoy en día no está, podríamos decir fácilmente que era un simpatizante, que era una persona que le gustaba las cosas de Dios, pero que no había nacido de nuevo, no era un verdadero cristiano. Se decía ser cristiano. Recuerde que ya lo definimos acá. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué dijimos que es ser cristiano? Cristos pequeños, muy bien. Pequeños Cristos. O sea, no es un título, Cristos pequeños. O sea, que actuemos como verdaderos Cristos pequeños. Entonces el primer paso del proceso es que le creemos a Dios. Un nacido de nuevo le cree a Dios. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten su manito. Fíjense que frente a esta pregunta, todos levantan la mano. Pero si yo les hago otra pregunta, ¿cuántos le creen a Dios? Ahí entonces ya lo pensamos. Porque creer en Dios es fácil, pero creerle a Dios ya genera un mayor compromiso. ¿Sí? Todos creen en Dios, los demonios creen, pero ¿cuántos le creen a Dios? ¿Y qué será eso de creerle a Dios? A ver, ayúdenme a definir un poquito eso. ¿Qué será? Creerle a Dios, ¿qué será? Bueno, ojo porque todos hemos pecado. O sea, Pedrito, en esta tierra no ha pasado ni uno solo que no haya pecado. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, todos pecamos, estamos destituidos de la gracia. Todos. O sea, no solamente uno pisó esta tierra sin pecado, que se llamó Cristo Jesús. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, le dio el privilegio y gracia de hechos de hijos de Dios. No solo los 144, sino todos los que le creamos. Todos. Bueno, ok. Esa potestad la tenemos todos los hijos de Dios. Que eso es lo que el Señor dice. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, Juan 1:12, les dio el privilegio. Mas a todos, no un grupo selecto, todos. Y si todos los que estamos acá le creemos, estamos dentro de ese grupo. Y si mañana otro le cree, también va a ser parte de ese grupo. No solamente limitado a un grupo determinado. 1, 2. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y solamente por creer en Cristo Jesús es que somos salvos. No por obras. Es que yo siempre, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es por gracia y por misericordia. Pero escúcheme, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, que ahí es donde nosotros patinamos. Porque yo puedo creer en Dios y una persona de la casa puede decir, yo le creo a Dios. Y vamos a poner el ejemplo, está enferma. Y yo creo en Dios, sí, ok. ¿Usted le cree a Dios? Sí, claro. ¿Usted cree que Dios la puede sanar?
Yo creo que no, es muy complicado, entonces no le está creyendo a Dios. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Creo en Dios, pero no le creo a Dios que Él puede sanarme. No le creo a Dios que Él puede restaurar mi vida. No le puedo creer a Dios que Él me puede levantar. Entonces, hay muchas personas, y ahí es donde se marca la diferencia, escúcheme. El verdadero cristiano le cree a Dios. El verdadero. Muchos creen en Dios. Hoy con el temblor ese, todos, Dios, ay, le creen en Dios. Pero ¿cuántos le creen a Dios? Porque si yo le creyera a Dios, yo estoy tranquilo frente a una circunstancia como esta. Está temblando, bueno Señor, si este es el momento, si me vas a llevar, Señor, bendito sea. Estoy tranquilo, tú tienes mi día y mi hora, yo estoy tranquilo, Señor. Pero ¿cuántos salieron despavoridos? Ay, Dios mío, ay, por favor, ayúdame. Entonces, ¿le creo a Dios? Si yo le creo a Dios, yo creo que Él es mi refugio, que Él me guarda, que Él me cuida. Y si tengo que morir en este día, Señor, bendito Dios, te voy a ver. Gracias, Señor. Perdona mis pecados, mi maldad, Señor. Quiero estar en paz contigo, Señor. Está temblando y aunque la tierra se mueva, Salmo 46, que lo compartimos hoy, aunque la tierra se mueva, no importa, Señor. Mi roca de salvación eres tú y estoy tranquilo. Frente a alguna circunstancia estoy tranquilo. El médico dijo, usted tiene un cáncer terminal. Ok, el médico lo dijo, pero yo creo a Dios. Y yo creo que Dios puede hacer algo. Uno, Dios me puede sanar. Y si esa es la manera, ese es yo tengo que partir, Señor, no importa. Yo creo que ya tú me estás llamando. Y listo, estoy tranquilo frente a cualquier circunstancia. Entonces, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle ¿qué? A Dios. Y el peligro de sembrar esas semillas de duda son semillas de rebeldía. Bueno, usted, hermana o hermano, ¿usted le cree a Dios? Sí, claro. ¿Usted cree que la puede sanar? Ay, pues yo no sé. Hay esa duda, es una semilla de que sí le creo a Dios, pero no sé si puedo abrir esa situación. ¿Usted cree que Dios le puede abrir una fuente de ingreso? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree que le puede abrir una fuente de ingreso? Pues yo creo que sí, pero está difícil, está muy complicado. Yo no sé, Entonces no le está creyendo a Dios. Porque si yo le creo a Dios, digo, Señor, tú vas a hacer algo. Señor, tú eres mi provisión. Mi socorro viene ¿de quién? De Dios. Alzo los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista. Entonces miró los montes, dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces tiene que mirar un poco más arriba y dice, no, ¿de qué me preocupo? Si es que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú eres tan grande, tú creaste todo cuanto existe y tú no me vas a dejar morir, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo te creo a ti, Señor, y yo sé que tú vas a hacer algo, Dios. Vas a hacer algo, porque mi provisión viene de tu mano. Y le creo a Dios y no me angustio, y ahora yo qué voy a hacer, estoy desesperado. Entonces tú no le crees a Dios, crees en Dios pero no le crees a Dios. Y ahí en ese pequeño detalle es que se marca la diferencia si somos verdaderos hijos de Dios, porque le creemos a Dios, pase lo que pase, la circunstancia que estemos viviendo, estamos ahí. Pero algunos dicen, es que yo tengo 10 años viniendo a la iglesia y aún no estoy convencido, que he escuchado orar, pero no he visto todavía que alguien se sane. Es una persona que no tiene la confianza en Dios. Es que llevo tanto tiempo en la iglesia y no veo que pase nada en mi vida. Está sembrando semillas de rebelión. Entonces van quedando las semillas ahí guardaditas. Esas pequeñas semillas, ¿recuerda como el grano de qué? De mostaza. Es pequeña, pero ¿qué pasa con el grano de mostaza? ¿Qué dice la escritura? Que en principio es pequeño, pero se convierte en la más grande hortaliza. Así, esas pequeñas duditas van minando el corazón, y cuando se da cuenta, ha crecido tanto, que dice, no, yo en mi teatro yo no le creo a Dios y yo me voy. Ahí, digamos que es como el principio de cómo se comienza a gestar la apostasía, por una rebelión. Por dudas, yo no le creo a Dios en esto. O sea, en esta parte sí le creo, pero en esta no. Entonces diga que está a su lado, diga semillas de rebelión, que se comienzan a convertir en semillas de apostasía. De poco a poco me voy alejando, ya no confío tanto en eso, ya no creo tanto en lo que Dios dice. Creo algunas cosas, pero otras cosas no. Me gusta esto, pero esto no. Comparto esto, pero lo otro no. Entonces ya comienzan a generar una división, y esa división comienza a alejarlos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, de un discípulo que tuvo el Señor Jesucristo que se llamó Tomás.
Y eso es un buen ejemplo para lo siguiente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que andó Tomás con el Señor Jesucristo? Por ahí unos 3 años. 3 años que fue el ministerio del Señor Jesucristo, formando hombres, formando sus discípulos. ¿Tomás estuvo con Jesús? ¿Usted cree que Tomás vio milagros de Jesús? O sea, cuando Jesús vio milagros, ¿será que Tomás estaba haciendo presencia ahí? ¿Vio milagros Tomás? ¿Qué creen ustedes? Andaba con Jesús, codiándose con Jesús, para arriba y para abajo Jesús con sus discípulos, viendo cosas tremendas. ¿Será que Jesús en alguna de esas oportunidades, con sus amigos, con sus discípulos, no les dijo, muchachos, ustedes van a estar tranquilos? Yo voy a estar aquí un tiempo, pero yo tengo que irme. Me van a crucificar, me van a matar. Tengo que pasar por eso porque esa es la voluntad de mi Padre. Pero ustedes tranquilos, ustedes no se van a descomponer, ustedes no se van a asustar, ustedes confiando en Dios. Yo voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Yo voy a venir en un cuerpo glorificado. Ustedes tranquilos, ustedes no se preocupen. ¿Usted cree que Jesús tuvo esa charla con sus discípulos? Claro. Sin embargo, cuando Jesús murió y resucitó y traspasó las paredes y estaba ahí con los discípulos, no estaba Tomás. ¿Y dónde está Tomás? No, está por ahí haciendo una vuelta y le contaron a Tomás cuando vino. Tomás, ¿sí sabe quién vino? Vino el Señor Jesucristo. ¿Qué? Jesús vino el Señor Jesucristo, conforme a como nos había hablado, como nos había dicho, vino. Dijo, no, yo no creo eso. Yo hasta no ver, no creer. Hasta que no meta mis dedos en las llagas, yo no creo. Ese es el grupo de personas que escuchan de Jesús, que han estado con Jesús, que han recibido sermones de Jesús, palabra de Dios en cantidad. Pero cuando viene el momento de la prueba, ahí se cuelgan. No creen, no creen. ¿Por qué no iba a creer si Jesús se lo había dicho? ¿Por qué no iba a creer si todas las demostraciones ya Jesús las había dado? No era más fácil para decir, no, sí, completamente seguro, me perdí esa, pero yo estoy seguro, él dijo que venía, yo le creo lo que Jesús dice. Entonces ahí está el grupo de personas que fácilmente van apostatando porque están, entre comillas, con Jesús, pero no le creen a Jesús. Y es el grupo de hombres que Dios está formando, que no solamente vengan y escuchen una palabra de Jesús, sino que le crean a Jesús y que digan, Jesús está conmigo. Él es el Todopoderoso. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Y de este problema, de esta dificultad, el Señor me va a sacar porque yo sé quién es Jesús. Porque de otras me sacó. Porque en otras circunstancias difíciles que yo atravesé, Jesús obró. Y seguramente si obró ayer, va a obrar hoy. Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no me preocupo, no me angustio, sino que estoy firme con Jesús. Y Jesús me lo ha prometido. Y todo lo que me ha dicho, me lo va a cumplir. Entonces son personas que le creen ¿a quién? A Jesús. No simplemente que creen en Jesús, sino que le creen a Jesús aún en esos momentos difíciles. Y de ese grupo de personas es que el Señor quiere conformar ahora. A esas personas, cuando tú y yo llegamos a ese nivel de creerle a Jesús, téngalo por seguro que nunca nos vamos a apartar de Él. Entonces, los que se apartan de Él son personas que creyeron en Jesús, pero no le creyeron a Jesús. Porque cuando vino la prueba, porque cuando vino la dificultad, fácilmente se dejaron sacar. Se les olvidó todo lo que Jesús había dicho, las promesas de Jesús. Recibieron, se sentaron, anotaron y sí, amén, todo eso. Creyeron en Jesús, pero no le creyeron a Jesús. Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo a Tomás, Juan 20, 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, Tomás. Entonces llegó el Señor Jesús y dijo, a ver, ay, sí eras tú, Señor, sí era cierto. Porque me viste, creíste. Ok, te abono eso. Pero mira lo que sigue diciendo. Bienaventurados, gozosos, felices, dichosos, los que no me vieron, ¿y qué? Y creyeron. ¿Y quiénes están en ese grupo? Porque no lo vemos, o sea, yo no lo he visto. Yo no sé si ustedes lo han visto. No sé si alguien de los que está aquí conectados lo ha visto. Yo no lo he visto.
Sin embargo, a pesar de que no lo hemos visto, que yo no lo he visto, yo creo en él y creo que lo que está escrito en esta palabra es verdad y que ni siquiera una jota dejará de cumplirse y que una hoja de un árbol no se caerá sin la voluntad de Dios y que Dios tiene el control de eso. Por eso cuando tiembla como hoy, estamos tranquilos. Señor, y si tengo que morir de eso, voy a morir. Creo que no he cumplido todavía mi propósito en esta tierra, Señor, pero si tú me tienes, estoy tranquilo. Y si estoy enfermo y si el médico me desahució, ok, Señor, tengo dos opciones. Número uno, creo en ti, Señor, que tú puedes hacer un milagro porque tú eres poderoso y tú me puedes sanar. Uno. Dos, si ya tengo que partir de esta tierra, Señor, gracias. Hice lo que tenía que hacer. Ya creo que mi plan, mi propósito, lo que tú tenías planificado desde la eternidad para mi vida, creo que si tú lo tienes contemplado que termina, pues termina, Señor, y qué bendición, estoy en paz contigo y qué rico porque cuando yo muera, cuando cierre mis ojos y los abra, ya te voy a ver, Señor, y voy a estar contigo en la eternidad. Estoy tranquilo en cualquier circunstancia, bien sea que me sane o bien sea que me llames a tu presencia, en ambas estamos ganando o no. Ahora, por más que el Señor nos sane, por más que el Señor haga un milagro y sanó nuestro cuerpo, un día vamos a partir de esa tierra o no. Un día vamos a partir. ¿No fue lo que le pasó a Lázaro? ¿Qué sucedió con Lázaro? ¿Cuántos días llevaba de muerto? 4 días muerto. Ya olía. Y resucitó. Pero ¿cuántos saben que después murió y ya no resucitó más? Fue un milagro temporal. O sea, hay milagros que son temporales. Y los milagros de esa tierra son temporales. La sanidad de una persona es temporal. Por eso cuando alguien dice, pastor, ore porque está enfermo, listo, yo oro y me parece interesante y si Dios es tu voluntad, sánalo. Pero más que esa sanidad temporal, necesitamos la sanidad del alma para que sea una sanidad eterna. Porque una persona, ¿no fue lo que le pasó a los leprosos? ¿Cuántos leprosos fueron sanados? 10, todos sanados de lepra. Pero ¿cuántos no solamente fueron sanados, sino salvos? ¿Cuántos? De los 10, 1. Todos creyeron en Jesús, pero solamente uno le creyó a Jesús. Y él no solamente recibió la sanidad de su cuerpo temporal, sino que recibió la sanidad de su alma y seguramente está en el cielo. Salvación eterna. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Que no tenemos que estar preocupados. Pero este es el primer punto. Estamos hablando del proceso del nuevo nacimiento. Y lo primero que necesitamos hacer es ¿qué? Creerle a Jesús. ¿Tú le crees a Jesús? No me digas sí, no me digas no, tranquilo. Tú vas a saber si le crees verdaderamente a Jesús. O está dentro del grupo que cree en Jesús. O le cree a Jesús. Ese es el primer paso dentro del proceso. El segundo paso en el proceso es el de venir ante Dios y conocerle. Ok, yo creo a Jesús, le creo a Dios y como le creo, aquí estoy, Señor, quiero conocerle. Y Dios nos permite conocerle. ¿Cómo es que conocemos más a Dios? Yo sé que Dios se puede revelar, yo sé que Dios a través de un sueño se le puede manifestar, porque pues la Biblia contempla que hay casos de eso. Pero ¿cuál es la manera más didáctica, más simple y sencilla para que todos podamos conocer a Dios? Ahora la pregunta, ¿será que todos podemos conocer a Dios? ¿Podemos todos conocer a Dios? Sí. Que unos quieran y otros no, ese es el problema de cada quien. ¿Y cuál es la manera nosotros de conocer más a Dios? ¿Cómo es que Dios se da a conocer? O sea, ¿cuál es la manera? Si alguien dice, enséñeme, ¿yo cómo conozco más a Dios? O hay alguien que dice en esta hora, yo quiero conocer más a Dios. Sí, me inquieta y es un interrogante interesante. Yo quiero conocer más a Dios. Pastor, dígame cómo conozco más a Dios. Y la manera de conocerlo es a través de la palabra. ¿Sí? En la medida que más nos llenamos, nos nutrimos de su palabra, en la medida que más leemos su palabra, entonces ¿qué va a suceder? Que más que vamos a conocer a Dios. Y en la medida, muy bien, y en la medida que más conocemos a Dios, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué pasa? Sí, ¿por qué se fortalece? ¿En qué vamos creciendo más? En la medida que más leemos la palabra, ¿en qué vamos creciendo más? ¿Qué es el área que más se comienza a desarrollar? Que de hecho todos tenemos la misma. A Dios nos dio, a cada uno nos dio una porción de fe. Pero cuando conocemos más a Dios, cuando leemos más la palabra, nuestra fe se robustece más. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios.
Entonces tú quieres conocer, si queremos ser un grupo fuerte, robusto, espiritualmente dotado, ¿qué necesitamos? Que conocer la palabra de Dios. Necesitamos tener nuestro tiempo a solas con Dios. Ustedes lo deben tener, yo lo debo tener. Eso no es porque yo le pida, déjeme ver a su registro, si hizo su devocional hoy, déjeme, no, es que eso tiene que ser algo muy personal. Y Dios se da a conocer a través de la palabra. Repito, hay alguien que los ha visto tal vez en visiones celestiales, no lo dudo, pero la manera más didáctica, la manera más específica que Dios nos da a nosotros como hombres en esta noche para conocerle a Él es a través de leer su palabra. Y el leer la palabra nos hace ser, el título de hoy, firmes en Dios. Firmes. Y si queremos ser hombres firmes en Dios, necesitamos ahí. Y cuando somos firmes, escúcheme, algo que es bien interesante acá. Esa firmeza nos da una firmeza de convicción. ¿Qué será convicción? ¿Qué es una convicción? Convicción. Bien, Manolito. Convencidos. Y no nos mueve nadie. No, pero es que hay esto, no, pero es que nosotros somos unas convicciones firmes. O sea, yo tengo una fe ciega en lo que está escrito en la palabra. Y nadie me mueve eso. No, pero es que mire también la psicología, mire también la filosofía, mire también la nueva era, mire también esto, mire lo otro. Yo respeto eso, pero para mí me basta con la palabra de Dios. Firme en la palabra de Dios. Y entonces si usted me va a decir algo que está soportado con la palabra de Dios, yo lo creo y lo respeto. Pero si usted me viene a decir algo que no está en la palabra de Dios, pero que lo estudió fulano de tal y que no sé qué y lo demás, ya hay demostraciones, pero no está la palabra de Dios, no está ahí, pero es verdad, no, porque para nosotros la verdad verdadera es la palabra de Dios. Y en eso tenemos nosotros que estamos hablando del segundo paso, que es conocer a Dios. Tú quieres conocer a Dios, tú quieres ser un cristiano firme, sólido, caliente, metido con Dios, entonces tiene que venir ante Dios y tiene que conocerlo. Tiempos a solas con Dios, devocional. Deuteronomio capítulo 29, verso 26. Porque cuando una persona entra en el estado de desánimo, porque una persona entra en estado de desánimo, a ver, díganmelo ustedes. Porque hay personas que uno escucha, no, está desanimado. Y aparentemente son cristianos, pero están desanimados. ¿Puede haber un cristiano desanimado? ¿Nosotros en algún momento podemos desanimarnos? ¿Y por qué cree que nos desanimamos? Ok, entonces nos desanimamos porque las cosas nos salen mal, ¿cierto? Eso es, entonces vienen problemas, vienen dificultades, vienen luchas, vienen malas noticias, circunstancias y lo que sea, y eso nos desanima, ¿cierto? Eso es lo que dice mi hermano, eso nos desanima. Pero ¿acaso no tenemos la palabra de Dios que es la que nos anima? Muchas serán las aflicciones del justo, pero ¿qué? De todas ellas Él nos librará. Claro, hoy tengo problemas, todos tenemos, mientras tenemos problemas, pero vamos a la palabra. Y cuando vamos a la palabra, ¿qué hace la palabra con esa circunstancia, con esa dificultad? ¿Qué hace? La cambia, nos llena de ánimo, muy bien. Nos alienta, sí tengo problemas, sí tengo que pagar este compromiso, sí tengo este diagnóstico, pero la palabra dice eso. Entonces, el que está desanimado, es decir, el que está viviendo una circunstancia difícil, va a la palabra y la palabra ¿qué hace? Lo anima y lo vuelve sólido. Por eso es que es muy importante nuestra relación con Dios, porque nos levantamos en esta mañana y estamos con problemas, dificultades, pero antes de ponerme a maquinar en todo lo que tengo de compromiso, lo que tengo que pagar, hago mi tiempo con Dios, mi devocional, mi conexión con Dios, y entonces me animo. Y vienen los problemas y digo, sí, viene el problema, viene la llamada telefónica, vienen las malas noticias y digo, sí, pero tengo un Dios poderoso y tomo las promesas de Dios y lo llevo para mi vida. Entonces escúcheme, el desánimo se da a una persona que no está firme, no está con convicciones, no está leyendo la palabra de Dios. Ese es el cristiano, entre comillas, que uno encuentra por ahí en el camino y dice, no, estoy mal, pastor, estoy llevado, pastor. Única respuesta, no está conectado con la palabra de Dios. Claro.
bien. Y por eso la Biblia dice, da gracias a Dios en todo. Uy, Señor, gracias por esa circunstancia, porque esta circunstancia me está llevando a tomar una decisión. Escuchen lo que les voy a decir. Entonces estamos mal en la parte económica. Tocamos puertas, me pasó a mí, tocamos puertas. Nada, no se cierra. Gracias, Señor. No reniego, no me desanimo. Ay, pero si ve, yo sirviéndole a Dios, entre más busco eso, me desanimo. ¿Por qué me desanimo? Porque estoy mirando las circunstancias y no estoy mirando a Dios. Pero cuando miro a Dios, entonces seguramente cuando voy a la palabra, Dios me da una palabra de revelación, una palabra creativa y me dice, ¿saben qué? Quizás Dios me está sacando del nivel de ser un empleado y me quiere convertir en un empresario. Gracias por esta circunstancia. Y Dios comienza a obrar en el corazón de la persona. Entonces, en lugar de que esté desanimado, que paso hojas de vida y que patoneo por todo lado y no consigo trabajo, digo, Señor, gracias porque usted está haciendo de mí un gran empresario y me va a dar cosas que ni siquiera me imaginaba. Y vienen ideas creativas y viene Dios a obrar. Entonces, el que está metido con Dios, el que está firme en sus convicciones de Dios, el que conoce a Dios, no tiene desánimo, porque el desánimo es el que lleva a una persona a la apostasía. Entonces esa persona que no está metida con Dios, que dejó que el desánimo lo invadiera, es el que dice, nah, yo no vuelvo a la iglesia. Eso, mire, eso entre más busco a Dios. Y entonces pasa lo de Asaf, que lo vamos a mirar la próxima clase, lo de Asaf que comienza a compararse con los otros. Y se resbalan y terminan apostatándose y saliéndose, apartándose, no solamente de la iglesia, sino de las cosas de Dios, de la relación con Dios. Deuteronomio capítulo 29, verso 26. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos. Y sé que se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Y noten que este pasaje ilustra a todos aquellos que van en pos de doctrinas prometedoras de cosas materiales, que hoy pululan por todo lado. Y porque como no estaban listos para recibir las promesas de Dios, porque como solamente buscaron a un Dios que les diera, un Dios que les proveyera, un Dios que les sanara, un Dios que le hiciera milagros, porque les hablaron de un Dios que prospera y les da un buen carro y les da una buena casa y les da buen empleo y les da dinero. De ese Dios le hablaron, dioses ajenos. Cuando no vieron esos resultados, ¿qué hicieron? Como no vieron la sanidad, como no vieron el milagro financiero, como no se les abrió puertas para un trabajo, porque como no salieron de las deudas, ¿qué hicieron ese grupo de personas? Apostataron, se alejaron de Dios, porque les vendieron un Dios falso, porque buscaron un Dios falso, un Dios ajeno. Y eso es lo que se fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, porque estaban inclinándose a un Dios que les iba a socorrer, que les iba a ayudar, un Dios que les iba a proveer provisión. Y como no vieron eso, dice la escritura, fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían. Y ese es el gran problema, escúchese. Puede haber rebelión en el corazón de un creyente por haber sido mal enseñado, porque les enseñaron un Dios que solamente les va a ayudar y les va a dar todo lo que necesitan. Y no les enseñaron un Dios que estamos hablando ahora, que le decíamos un Dios que pueden haber aflicciones, que pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pero tranquilos, confiad, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Muchas serán los problemas, muchas serán las aflicciones, pero no se preocupen, yo estoy con ustedes y nos tomamos de la mano de Dios. Hechos de los Apóstoles 9:31. Entonces, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Tenían qué? Paz. Problemas, dificultades, luchas, malas noticias, momentos difíciles, seguramente que ellos atravesaron, más difíciles que nosotros posiblemente, pero tuvieron paz. Dice, por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? Edificadas. La palabra edificadas, ¿qué es? Fortalecidas, robustas, creciendo, andando en el temor del Señor. ¿Andando en qué? ¿Qué será eso el temor del Señor? Respeto a Dios. Dios, tú tienes control. Sabiendo que Dios está al control de todas las cosas. Dice, y se acrecentaban, y mira lo que dice, se acrecentaban fortalecidas
¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, la manera de cómo le hacemos frente a la incredulidad, a las circunstancias, a los problemas, es como fortalecidos en el Espíritu Santo. Yo no les digo acá, ustedes vengan al grupo de caballeros y de aquí para arriba no van a tener más problemas como hombres. No, antes yo tendría que decirles, de pronto se le van a incrementar los problemas, pero fortalezcanse en el Espíritu. Métanse con Dios, obedezcan a Dios, obedezcamos a Dios. Y la obediencia a Dios tiene que ser de una forma inmediata. Hay gente que dice, sí, yo tengo que obedecerle, pero la semana entrante, pero después, ya el año entrante. No, estamos hablando de una obediencia, diga conmigo, inmediata. Porque si no, escúcheme, si no obedecemos de una forma inmediata, ¿qué quiere decir entonces? Que viene una desidia. ¿Qué será la palabra desidia? Pereza, falta de ganas, desinterés, adormecimiento. Y tenemos que estar activos en las cosas de Dios. ¿De acuerdo? O sea, una persona que tiene el Espíritu Santo tiene el fuego de Dios, está conectado, está enchufado. La desidia, ay, después, ay, me da pereza ir. No, porque es que escúcheme, Dios no tuvo desidia para perdonar nuestros pecados. O sea, ay, después los perdono, ay, venga después, venga mañana. No. Cuando nosotros vamos delante de Dios, Él dice que nunca nos echa fuera. Y es más, ni siquiera, escúcheme, ni siquiera le hemos dicho, le hemos pedido perdón y ya sentimos el abrazo de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Porque Dios no tiene desidia para nosotros. Porque nosotros para las cosas de Dios sí tenemos desidia. Aplazamos, postergamos, procrastinamos, después más adelante, a medias, por los laditos, no hay que comprometerse uno tanto. Y vemos a un Jesús que se comprometió al 100% con nosotros. Y no le importó lo malo que éramos, lo pecadores que éramos. ¿Y qué hizo el Señor? Vino, tomó todo nuestro pecado, fue a la cruz del Calvario, murió, derramó hasta su última gota de sangre, hizo todo lo que tenía que hacer. Consumado es, todo ha sido hecho. Señor, ya todo lo que tenía que hacer, sin desidia, sin pereza, con una actitud siempre dispuesta para el Señor. Y eso es lo que el Señor busca. Que Dios nos dice algo, sí Señor, aquí estamos, hay que hacerlo, lo voy a hacer. Tengo que cortar eso, lo corto ya, no más, no aplazo más. Eso me está causando daño, sé que eso es malo, sé que no lo debo hacer, ya corto con eso. Ya Dios me lo dijo, tomo una decisión. Es eso, conocer a Dios. Es eso de uno decir, no solamente una teoría, conozco tanto a Dios, estoy conociendo un Dios que es un Dios diligente y que así, escúcheme, así como Dios no tiene desidia para perdonar los pecados, tampoco va a tener desidia para colocar su mano sobre aquellos que desertaron, aquellos que desobedecieron a Dios. Porque vendrá un día el juicio de Dios. Y así como ha sido diligente para perdonarnos, así ese día va a estar parado y a cada quien le va lo que corresponde. Tome su pago, tome su pago, tome su pago. A cada quien, Él no es deudor de nadie. Porque esa es la palabra justificación, es darle a cada quien lo que corresponde. Punto número 3 antes de irnos. Entonces el primer paso en el proceso de nuevo nacimiento es que le creemos a Dios. Muy bien. El segundo paso en el proceso es que, muy bien, venir a Jesús, venir ante Dios y conocerle. Profundicemos, más quiero conocer, más. Eso fue lo que a mí me apasionó la vida cristiana. Ese día que yo vi a ese predicador y digo, wow, algún día seré un predicador. Y quiero conocer más, quiero aprender más, y cuánto curso había, cuánto enseñaba, ahí quiero estar, no me quiero perder ni una, quiero aprender de todo. Pero es que esto es para líderes, ¿usted cuánto lleva? No, llevo una semana, ¿me deja estar acá? Bueno, sí, pero es para líderes, no importa, yo quiero estar ahí. Quería aprender más. Compraba libros, estudiaba, escuchaba, más, conocerle más. No quedarme simplemente un mensaje dominical y ya con eso. No, enchufados, todo el tiempo. Que si se nos descargó un 2%, conectémonos para estar al 100% en todo momento. Y tercero, el tercer paso en el proceso es decidir obedecerle a Dios. ¿Decidir qué? Obedecerle a Dios. Dice Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser ¿qué? Hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Escúcheme, el tiempo de trabajar, el tiempo de buscar a Dios es ahora, mientras pueda ser hallado. Después en el cielo, ¿a quién le vamos a predicar en el cielo? ¿En el cielo le vamos a predicar a alguien? No, porque los que estamos en el cielo somos ¿qué? Salvos. ¿A quién le vamos a predicar? Aquí es que hay que predicar, aquí es que hay que trabajar.
Aquí es que tenemos que ponernos el overol, ponernos las botas, remangarnos y decir, aquí estoy, Señor. Allá vamos a tener tiempo para dormir, para descansar. Aquí venimos a estar enérgicos, despiertos, buscando de Dios, sirviéndole al Señor con la mejor actitud. Por eso el tercer punto es obedecerle. Mientras pueda ser hallado, mientras lo podamos buscar, busquémoslo. Mientras tengamos un espacio, hay lugares como en la China donde ya no se pueden reunir, donde ya no es permitido eso. Aquí todavía tenemos un lugar donde podemos reunirnos con libertad. Nadie nos molesta, nadie nos interrumpe. Pagamos por estar en este lugar. Y ahí estamos, y nadie nos va a molestar. Podemos, mientras pueda ser buscado, busquémosle. Mientras pueda ser hallado, y hoy, ahora, esta es la oportunidad. En esta reunión, tú que estás acá, que estás escuchando, es tiempo de decir, Señor, yo quiero estar acá. Señor, yo quiero seguirte desde ahora. Yo quiero comprometerme contigo, Señor. Yo no quiero ser ese decidioso que aplaza cosas. Quiero estar aquí buscándote, Señor. Háblame cada día más, Señor. Háblame a mí, Señor, úsame, como decía aquel hombre, envíame a mí, Señor, aquí estoy, dispuesto estoy, obedecerle pronto. Y ese obedecerle pronto, escúcheme, obedecerle pronto fue una característica que tuvo Jesús. ¿Usted ven a Jesús que aplazó algo? ¿Usted ven a Jesús que de pronto, no, Señor, no, pero es que eso del Calvario, no, dejémoslo para después, la otra semana, el otro mes? No, Jesús muy acucioso, muy diligente, muy pronto a hacer lo que el Padre le decía. Todo lo que el Padre le decía, sí, Señor, lo voy a hacer. Me duele, me cuesta, es duro, pero aquí estoy, Señor. Que no se haga mi voluntad, decía Jesús, sino tu voluntad, dispuesto a obedecerle. Y escúcheme, cuando nosotros tenemos esa actitud, cuando nuestro carácter es ese carácter que le obedece, estamos teniendo el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo, escúcheme, el tener ese carácter de Cristo es el arma más poderosa contra la apostasía. Contra la apostasía. O sea, no, voy a servirle al Señor. Porque no quiero ser ese decidioso. Porque Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Porque Dios dio todo lo que tenía que hacer. Porque Dios me perdonó sin aplazarme eso. Entonces, si yo tengo que perdonar, voy a tomar la decisión de perdonar. Hoy les mandaba por ahí en la tardecita algo sobre el perdón. ¿Sí lo leyeron por ahí? Sobre el perdón. Tenemos que hacerlo. Tenemos que reconciliar nuestras relaciones con los demás. Tenemos que tomar, porque cuando yo digo, no, yo después lo hago, decidioso. Aprendamos a obedecer oportunamente. Hoy aprendamos a obedecer. Todo lo que Dios nos diga, lo vamos a hacer, Señor. Porque no sabemos cuándo llegue ese día, cuando Dios nos llame. Y qué bueno que cuando el Señor llame dice, uy, qué bien, buen siervo fiel. Todo lo que te dije, tú lo hiciste. Venga, disfruta. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Estás siendo obediente en lo poco. Y eso tiene que ver con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Señor, esto es lo tuyo. Yo tengo, hace muchos años yo creé ese hábito. Yo recibo 100,000 pesos. Dios mío, los 10,000 son tuyos. Ahí tengo el sobre, esto es del Señor. Yo ni siquiera tengo los sobres ahí seleccionados. Es tuyo, Señor. Me quedo con el 90% y hasta el día de hoy he visto cómo ese 90% rinde más con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Él. Y Dios, en todo, Señor, obediente en esto, en todo. Hay que perdonar, tengo un corazón limpio, no tengo rencor con nadie, perdono. Hay que hacer esto, lo hago. Eso es lo que Dios demanda. Y esas tres características que hemos visto, ¿me las resume Giovanito cuáles son? Esas tres características debemos tener nosotros. Número 1, entonces dijimos ¿qué? Creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. No en Dios, a Dios. Número 2, venir a Jesús y conocerle. Venir a Dios y conocerle. O sea, no me basta simplemente con escuchar. No, voy a conocer. Yo quiero tener una relación personal con Él. Quiero ser la persona que más le conozco, Señor, en este tiempo. Voy a meterme contigo, le voy a conocer. Y número 3, decidir obedecerle a Dios. Ya, me decido obedecer. ¿Quién toma esa decisión? Nosotros. Y cuando nosotros hacemos esas tres cosas que hemos citado ahí, son características de un hombre que ha nacido de nuevo. Y eso nos lleva a estar con el fuego encendido, a conectado. Y estar conectados con Dios nos saca, es el arma más poderosa para la apostasía. Y terminaremos nuestra carrera metidos con Dios y no apostatando. El que no cumple ninguno de esos tres es el llamado a apostatar porque no nació de nuevo, porque no quiere conocer a Dios.
ahí por encimita, superficial, por las ramitas, porque no está decidido, o sea, cree en Dios, no le cree a Dios, y por último no le obedece a medias, y una obediencia a medias es desobediencia. Entonces son personas llamadas a apostatar. Que nos metamos en el grupo, que cumplimos esos 3 pasos. Vamos a seguir la semana entrante con este mismo tema. Vamos a mirar las 3 razones por las cuales se cae en apostasía, para que tengamos cuidado en eso, para que enseñale a otros. No porque caigamos, Dios nos guarde, y mientras nos mantengamos con ese fuego vamos a estar ahí, pero sí para ayudar a otros que necesitan eso. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Vamos a decirle: Padre, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por asistirnos en esta noche, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han venido a este lugar, se han desplazado, han salido de la comodidad de sus casas, de sus trabajos, para venir a escuchar tu palabra, Señor. Pero también bendice a cada uno de los que por alguna razón no pudieron venir, pero que escucharán posteriormente este mensaje, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos, gracias por atendernos de esta manera tan especial y demostrarnos tu amor cada día, Señor. Ahora vamos a nuestros lugares en paz, en tranquilidad y desafiados, Señor, en este reto que tú nos colocas hoy para hacer lo que nos corresponde hacer. Ayúdanos a creer más en ti, Señor, a creerte a ti, Dios, a jugárnosla toda contigo, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Dios, pero sobre todo ayúdanos a obedecerte de una forma acuciosa, una forma diligente, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser cristianos verdaderos en tiempos finales, en tiempos difíciles, donde la mayoría, Señor, quiere estar a un lado, apartado de ti. Ahora, Señor, donde dice tu palabra que abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y nos estás preparando, Señor, como un poderoso ejército para marcar la diferencia en esta tierra, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que escuchan este mensaje, que han escuchado este mensaje, Dios, y que tu Espíritu Santo hable y ministre a cada corazón para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén.